Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me dispongo en esta hora, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor, a traer una enseñanza con respecto al origen y la actividad que los demonios están cumpliendo hoy sobre la tierra. El origen de los demonios, conforme a lo que la Biblia dice y conforme al entendimiento y al conocimiento espiritual que me ha sido dado, yo pienso que el origen de los demonios viene desde la antigüedad, desde Génesis 6, cuando Dios vio que la maldad de los hombres se había multiplicado en gran manera sobre la tierra. Entonces ahí decidió eliminar a los hombres, a las bestias y a todo lo creado por él de sobre la tierra. Los demonios difieren de los espíritus. La Biblia habla claramente de los demonios y habla claramente de los espíritus inmundos. Los dos son espíritus porque los dos son incorpóreos. Son espíritus que no tienen carne ni cuerpo, ni ocupan un lugar físico dentro de los hombres que poseen. Y los demonios, según mi entendimiento, según lo que dice la Biblia, que vamos a leer ahora, en el precioso nombre de Jesucristo, esto no es algo de que los hombres puedan tenerlo por sentado que así es. Es una teoría que hay algunos teólogos y algunos entendidos que dicen que no es así de esta manera. Pero yo, de acuerdo a lo que he entendido, dice claramente la Escritura aquí en Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, que aquí está hablando que a los hombres les nacieron hijas que eran hermosas, y los hijos de Dios, que vienen a ser los espíritus, los ángeles que Satanás había inducido y había hecho de ellos una mentira, que había atraído así ellos, que habían sido arrojados a la tierra juntamente con Satanás en su rebelión. Estos ángeles, que son espíritus, tomaron forma humana, y viendo a las hijas de los hombres, los hijos de los dioses de Dios, dice que tomaron a las mujeres y concibieron hijos. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne, dice, porque ciertamente él es carne. Más eran sus días de 120 años. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, o sea, los gigantes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué pasaba cuando venía esta clase de engendro que se hacía entre los espíritus, los ángeles, que habían caído juntamente con Satanás? Dice Judas que no guardaron sus composturas. Por eso dice que tomaron un cuerpo humano, y dice que escogían a las hijas de los hombres. Aquí hace una referencia a hijos de Dios y a hijas de los hombres. O sea que claramente aquí se está refiriendo a que estos ángeles caídos tomaban forma humana, forma de varones, y engendraban hijos con las hijas de los hombres. Ahora bien, estos hijos que engendraban los demonios, o sea, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, no eran hombres que tuvieran el espíritu de natividad que procediera de Dios,
sino que procedían de Satanás el diablo, porque Satanás estaba desde antes en la tierra y él gobernaba la tierra, y veía por esa razón Satanás quiso subir a los cielos, porque él estaba gobernando la mente y los corazones de los hombres sobre la tierra, hombres que existían en la tierra, pero Dios dice que formó en el huerto del Edén, hizo un espacio Dios, y ahí formó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Antes el hombre no era conforme a la imagen y semejanza de Dios, porque no tenía el soplo de vida que Dios le dio al primer hijo que nació de Adán y Eva, que fue a Abel y a Caín. Esos tenían el soplo de vida de Dios. En cambio, los hombres que habitaban la tierra en ese tiempo, conforme dice la Biblia, eran los hombres que Satanás el diablo alimentaba su mente. Por eso él dice que no quería ya depender de Dios, porque él era Dios para toda esa clase de hombres. Y aquí en Génesis 4 dice claramente la Biblia que cuando Dios echa a Caín del huerto del Edén, porque había matado a su hermano Abel, le dice Caín a Dios, le dice: aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. O sea que estaba hablando Caín de que había personas sobre la tierra, que había gente sobre la tierra. Aquí está diciendo claramente, porque no podía todavía, si él todavía no había engendrado, no había tomado mujer para sí mismo, y se dice que Caín tomó mujeres de las mujeres que habitaban la tierra. No dice la Biblia de que había Adán engendrado hijos y hijas y que Caín haya tomado una de sus hermanas para tener hijos, sino que dice aquí claramente: y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. ¿Y quién podía matar a Caín si no había otro personaje? Según la Escritura y según algunos teólogos, no había otros que no fueran Adán y Eva y Caín, porque Caín ya había matado a Abel. Entonces, ¿qué miedo podía sentir Caín de ser echado del huerto del Edén si toda la tierra, según algunos teólogos, estaba deshabitada? No había gentes en la tierra. Pero no sucede así exactamente, porque dice que Caín tenía miedo de salir del huerto del Edén. Tú me echas de tu presencia, le dice a Dios, yo me esconderé de ti, pero cualquiera que me hallare en la tierra me matará. Pero resulta ser de que ¿quién le iba a matar si cuando viene Adán y Eva y siguen engendrando hijos, ninguno de esos hijos tan rápidamente puede estar haciendo una prole de tal manera que se pueble la tierra de gentes? O sea que existían personajes en la tierra que eran los que estaba alimentando su mente. Satanás, el que le daba sabiduría, entendimiento, conocimiento, ciencia, pero solamente le estaba dando lo que Dios le decía que le diera. Pero cuando se revela en contra de Dios, allí es cuando vienen los ángeles que estaban a mando de Satanás y se toman un cuerpo físico humano de hombre y escogen a las hijas de los hombres, y de allí les nacen gigantes, pero no con el soplo de vida que le daba Dios, sino con el soplo de vida del engendro de Satanás. O sea que eran hombres que no tenían el espíritu de Dios, el soplo de vida de Dios. Y las mujeres que estos ángeles habían tomado por mujeres no eran de las mujeres de la descendencia de Adán. Pero vayamos a otro tema. Dice que por causa de estos gigantes que habían poblado toda la tierra, y mi teoría es que las grandes obras que hacían estos gigantes para adorar a Satanás sobre la tierra
Estas obras fueron las pirámides, por ejemplo, que fueran hechas por alguien de una semejanza de altura de unos 30 metros de alto, hombres gigantescos, forzudos de tal manera que podían hacer esa clase de escultura en aquellos tiempos, y eran para adorar a Satanás, igual que en la isla de Pascua, allí en el sur de Chile. Las islas de Pascua tienen unas estatuas ahí hechas por hombres, pero tienen que haber sido hombres gigantes, o sea, estos mismos gigantes que poblaron toda la tierra y hacían escultura en cada lugar de la tierra donde ellos estaban para agradar a su Dios, que era Satanás. Y Dios se enojó en ese tiempo por la maldad de los hijos de Dios, por la maldad que habían cometido los hombres sobre la tierra, y vio que se habían corrompido todos en la tierra. Dice, en el tiempo de Noé el carácter del pecado humano se manifestó flagrantemente de dos maneras principales. La lujuria sexual es uno de ellos. La lujuria sexual es de estos hijos de Dios con los hombres, con las hijas de los hombres. Y de ahí se generó esta lujuria entre todos los hombres que habitaban la tierra. O sea, el sexo era libre y lujurioso. Y la violencia, dice. La depravación humana no ha cambiado todavía. Es mediante la lujuria y la violencia que la maldad encuentra expresión desenfrenada. Hoy, la inmoralidad, la impiedad, la pornografía y la violencia dominan a la sociedad. O sea que el origen de todos los males y del origen de todo aquello que produce violencia viene por causa de que los hombres se volvieron todo al sexo desenfrenado, a unos con otros, varones con varones, mujeres con mujeres, y por sobre todas las cosas viendo que los ángeles estos que estaban con Satanás, dice que no guardaron su compostura, sino que pecaron, y estos son los que son guardados para la eternidad, para el juicio. Pero dice que cuando Dios derrama, abre las compuertas de los cielos e inunda la tierra para matar a todos los habitantes de la tierra, mueren todos. Los espíritus de estos gigantes son los demonios que vienen hoy a estar habitando sobre la faz de la tierra. Pero hay un propósito para esto. Estos espíritus inmundos, estos demonios, que son los espíritus de los gigantes muertos, estos son los que son llamados los demonios sobre la tierra. Porque hay una diferencia en la escritura. Habla de los demonios y habla de los espíritus inmundos. Y dice así la palabra de Dios. Allí en Mateo 15, versículo 23. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. O sea que la actividad demoníaca sobre la tierra es atormentar a las personas, atormentarlas de tal manera que la vuelven loca, le toman sus 5 sentidos a la persona, los pensamientos, el habla, el olfato, el oído, la visión, los movimientos corporales, de tal manera que la persona queda inhibida. Por eso hoy en día, en todos los lugares donde mal dicho se guardan a todas las personas que de alguna manera están enajenadas mentalmente, que los llaman locos, en los loqueros está lleno de personas que son guaridas de los demonios. Los demonios necesariamente necesitan un cuerpo para habitar, pero los demonios no pueden estar habitando un cuerpo sin causarle alguna clase de males y tormento a la persona. En cambio, la Biblia dice claramente que cuando Jesús estaba en la sinagoga, dice
Él estaba predicando la palabra en una sinagoga y un hombre que tenía un espíritu inmundo, dice. O sea, un espíritu de Satanás, un espíritu inmundo. Uno de los ángeles caídos que son espíritus, son los que dominan la mente, el corazón, los ojos, la voz de los hombres, pero sin poseerlos de tal manera que puedan causarles tormento. Y dice, cuando Jesús estaba allí, este espíritu inmundo, dice que levantó la voz, dice cuando le vio a Jesús, dice, y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriera. La diferencia con la mujer cananea, cuando va a Jesús, aquí Jesús después empieza una serie de cuestionamientos con esta persona cananea, de la cual deriva en que le dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él venía primeramente por la promesa que Dios había hecho de que el Mesías Salvador vendría a Jerusalén, vendría al pueblo de Israel para salvar a Jerusalén, para traer las buenas nuevas de salvación y que Israel fuera la luz del mundo, que Israel fuera el que predicara el evangelio de la salvación por sobre toda la tierra. Pero no sucedió esto, porque la palabra de Dios dice, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el pueblo de Israel, en su gran mayoría, en la parte, digamos, de aquellos que eran sacerdotes, de aquellos que eran los estudiosos de la Biblia, aquellos que eran los levitas, los que ministraban en el templo, los que ofrecían sacrificio a Dios, todo eso no aceptaron a Jesús, un hombre que viene del vulgo, de una ciudad de Galilea, una ciudad que nunca había acontecido nada maravilloso en ese lugar. Entonces no les reciben a Jesús. Todos estos que son los que ministraban en el templo la palabra de Dios, que ministraban las ofrendas agradables al Señor, digamos la remisión de los pecados por la muerte de los animales que se ofrecían en el templo. Así que Jesús de esa manera fue rechazado por su pueblo. Por eso le dice a la mujer cananea, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer sigue con él hablando y le dice, Señor, socórreme. Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Él era el pan de vida que había descendido del cielo. Jesús es el pan de vida que había descendido desde los cielos, pero para el pueblo de Israel. Pero esta mujer tenía fe y ha habido a rogarle al Señor. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, oh mujer, grande es tu fe, se haga conforme como tú has creído y como tú has pensado que se debe hacer sobre ti. Esta mujer tenía fe dada por Dios en el corazón de esta mujer, porque había visto en qué forma ella aceptaba de que Jesús era el Mesías y que había venido por su pueblo, por el pueblo de Israel. Pero dice que de tal manera se humilló ella ante la presencia y el poder de Jesucristo y ante sus amos, que era el pueblo de Israel, amos espirituales en alguna manera, cosa que Israel no cumplió con ese mandato que le fue dado. No recibió al Mesías, no creyó al Mesías. Ellos esperaban un Mesías que los liberara militarmente de todos aquellos que atormentaban a Israel y que pusiera a Israel sobre todas las naciones de la tierra. Esa era la clase de Mesías que esperaba Israel. No esperaba a un Mesías que viniera a sanar a los enfermos, a libertar a los oprimidos por el diablo, a echar fuera a los demonios, a libertar a las personas que tenían sus mentes controladas por espíritus inmundos. Porque la mente de los hombres, controlada por los espíritus inmundos, controla la mente, el oído,
controlan la visión, la voz, o sea que los espíritus dentro de una persona pueden tomar toda la persona, pueden hablar, mirar, oír, y tienen una fuerza que pueden hacer ellos estragos con personas, con cosas, con piedras, con cadenas. Es una fuerza que tienen esos espíritus dentro de las personas, o sea, mejor dicho, los demonios son los que tienen esa fuerza. Y hay espíritus también, cuando son más de uno, de dos o tres espíritus o 7 espíritus que hay dentro de la persona, también tienen una fuerza descomunal. Por eso el Señor vino a sanar, a libertar a los oprimidos por el diablo, a traer las buenas nuevas de salvación, a traer, digamos, lo que Dios siempre dijo: sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Jesús venía ya predispuesto a ser Él el Cordero que quitara el pecado del mundo. Y así lo logró Él cuando Él fue crucificado allí en Jerusalén. Su sangre fue derramada sobre la tierra y en ese día Dios quitó el pecado del mundo. Y todos aquellos que han creído en Jesucristo son salvos por la sangre derramada de Jesucristo allí en Jerusalén. Y son sanos por las heridas de Jesucristo. Porque Dios profetizó por medio de Isaías que por las llagas, por las heridas que sufriría el Mesías en mano de los hombres impíos, inclusive no era por mano de los judíos, sino que era por mano de los hombres impíos. Los judíos lo entregaron a los impíos para que sea muerto. Porque dice, si matamos a este, se terminó todo aquí. Por eso hablemos ahora, sigamos con el asunto de los espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos en el tiempo de Jesucristo y antes de los tiempos de Jesucristo dominaban las mentes y los corazones de los hombres. Dominaban los ojos, los oídos y la voz. Ellos podían tomar a una persona y hacerlo un gran religioso. La persona era un gran religioso, un gran estudioso, porque las mentes de los hombres eran adoctrinadas por esta clase de espíritus inmundos. Porque cuando le vieron a Jesús, ellos exclamaron: ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? Ellos no querían ser atormentados por Jesús. La sola presencia de Jesús, el Hijo de Dios, dice que hacía que temblaran todos los demonios, porque ellos creían que su tiempo ya llegaría. Pero Jesús no le había dado el tiempo aún, solamente les quitó el poder que ellos tienen, pero les quitó el poder para dárselo a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Nosotros, en el nombre de Jesucristo, podemos libertar a los oprimidos por el diablo. Podemos traer liberación para los oprimidos por el diablo. Dice que la actividad demoníaca, hablemos de los demonios, siempre trae tormento a las personas. Los demonios, cuando habitan a una persona, la atormentan, de tal manera que esa persona queda inhibida en sí mismo, la mente, el corazón, los ojos, los oídos, la voz, el cuerpo y todo el ser humano es absorbido por los demonios. Ellos toman control de todo su cuerpo, de tal manera que la atormentan y la enajenan a sí misma. Esa es la obra de los demonios. Y los demonios también se ocupan de la doctrina. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos los hombres escucharían doctrina de demonios. Ahora el endemoniado ahora está muchas veces en pasividad, porque a los que están enanejados así mentalmente, están en los loqueros, allí donde ponen a las personas que están siendo poseídas por los demonios. Muy rara vez puede ser que sea alguna parte neurológica que haya funcionado mal de una persona para que quede con locura. Siempre la locura es por causa
de la posesión demoníaca o de la posesión de espíritus inmundos. De tal manera que ellos quieren tener una casa para habitar ellos hasta el tiempo del fin. Ellos van habitando en esas personas que están a merced de ellos, porque están enajenados. Porque tú te vas a un loquero, como dicen aquí en Argentina, y yo he ido a visitar muchos lugares de estos donde hay personas que están enajenadas mentalmente, los ojos te miran, pero no tienen expresión, te escuchan, pero hace cuenta que tú no le hablaste. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna clase de animosidad para hablar con las personas. Por eso dice la palabra de Dios, que a nosotros nos da poder y autoridad para liberar a las personas de los espíritus inmundos, para liberarlos de los demonios. Cuando Jesús fue a visitar ese endemoniado que estaba en Gadara, que cruzó el mar de Galilea y fue a la región de Gadara, y allí se encontró con ese endemoniado, que había dentro de esa persona más de 3.000 demonios, porque cuando lo vio a Jesús, se vino y se postró delante de él. Ahora, cuán difícil es que en estos tiempos, cuando nosotros vamos a uno de esos lugares, ningún demonio, ninguna de estas personas, ningún demonio que habita en esas personas viene a postrarse delante nuestro. ¿Será porque no está el poder de Jesucristo morando en nosotros? ¿Será porque nosotros no somos santos como Jesús quiere que nosotros seamos santos? ¿Será porque los demonios ven que nosotros tenemos una apariencia de cristianos y no somos verdaderamente cristianos como dice la Biblia? No andamos en santidad como muchos dicen que están en santidad. Si tú estás en santidad, significa que ya no vives tú, Jesús vive en tu vida. Y eso lo ven los espíritus inmundos y lo ven los demonios. Entonces, cuando nosotros los creyentes vamos a esos lugares, los demonios tienen que temblar, tienen que venir y postrarse a nuestros pies, porque ellos saben de que el Espíritu Santo está morando en plenitud, que nosotros ya no tenemos ninguna clase de conexión con este mundo. Ya nada de este mundo a nosotros nos atrae. Todo por el contrario, todas las cosas viejas que había en nosotros se han hecho todas nuevas. Entonces de esta manera pueden venir los espíritus inmundos y postrarse delante de nosotros. Pero no acontece eso, hermano. No acontece eso con la iglesia de Jesucristo. No acontece eso con los pastores y ministros. Cualquiera sea el ministerio que los hombres ostenten en este tiempo, no están en santidad, porque cada cual hace lo que mejor le parece con respecto a lo que está escrito en la Santa Biblia. Cada cual busca lo suyo propio, dice el Señor. De labios me alaba este pueblo, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Y hoy en día, hermanos, los ministros del Señor Jesucristo, están todas en la misma situación. Están todos buscando las cosas de este mundo, buscando la gloria de este mundo, buscando ser reconocidos por este mundo, por las personas que están en este mundo, por los pastores y por todos los ministros que tienen obras en este mundo. Los hombres siempre están tratando de hacer algún milagro, alguna sanidad, que se produzca alguna clase de señal por medio de ellos, para que ellos puedan así autogloriarse y decirse que ellos son los que hacen sanidad o echan fuera algún demonio. Buscan la gloria propia, la vanidad
se ha apoderado de todos los siervos de nuestro Señor Jesucristo, porque no tienen la santidad de Dios viviendo en ellos. Porque los espíritus inmundos los ven y los espíritus inmundos no reconocen la santidad ni la persona de nuestro Señor Jesucristo morando en los ministros. No reconocen que el Espíritu Santo sea el Señor del ministro. Si los espíritus inmundos reconocieran de que el Espíritu Santo es el Señor del ministro y que Jesucristo sea la única meta que tengan los ministros, allí los espíritus inmundos vendrían y se postrarían delante nuestro, a nuestros pies. Dice que cuando Jesús estaba enseñando a los discípulos, él se quedó en un lugar y los discípulos estaban allí, él estaba orando. Y cuando él baja del monte de orar, se encuentra con un alboroto en la calle. Los discípulos de él, incluido Pedro y todos los demás, estaban tratando de echar un espíritu que había en un muchacho. Ese espíritu se llama ahora, le han puesto nombre, no me puedo recordar, pero ya me voy a recordar, que le decían lunático, esquizofrénico puede ser el espíritu, déjame ver esa enfermedad que tienen algunos, que vienen a ser lunáticos. No podían echar esa clase de espíritu, dice que daba voces y echaba espumarrajo por la boca, el muchacho que estaba poseído, y lo echaba en el fuego. Y el hombre vino a Jesús, Señor, le dice, tengo mi hijo que es atormentado por un demonio y tus discípulos no han podido sanarle, liberarlo. Entonces le dice Jesús, tráeme aquí el muchacho. Y le dice, le reprende al espíritu y lo echa Jesús. Aquí la Biblia dice, Jesús sana a un muchacho lunático. Entonces, ese lunático era un esquizofrénico, no me sale el nombre de esta enfermedad que han dicho los hombres, que es una enfermedad y que no es un demonio, que echa espumarrajo por la boca, se revuelca por el suelo. Entonces cuando Jesús viene y le dice el padre de este muchacho que no podían los discípulos echar fuera a ese demonio, Jesús le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Le dice, traédmelo acá al muchacho. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. O sea que era un demonio el que estaba perturbando, atormentando a este muchacho. Notemos bien que los demonios son los que atormentan. Los demonios son los espíritus de aquellos gigantes que fueron ahogados cuando Dios trajo el diluvio sobre la tierra. Dice que el muchacho quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Vaya, porque de cierto os digo, que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. O sea que la fe es uno de los instrumentos de la santidad. Para uno ser sano, para ser santo nosotros, vivir en santidad, debemos estar alejados de todos los placeres de esta tierra, de todo lo que a nosotros nos interesa para tener buena forma y ser vistos delante de los hombres, delante de otros ministros y delante de la gente, para que la gente nos alabe
y diga, oh, mirá, qué grande, qué bueno, que cómo hace milagros, y te llaman de todos lados. Entonces Jesús les dijo claramente, no podían ellos echar fuera ese demonio por dos razones, porque no tenían fe. Tan chiquitita era la fe que tenían que tener, que era como un grano de mostaza. El grano de mostaza es tan pequeño que ni se ve. Usted lo tiene en las manos y es tan pequeño que ni se ve. Y así de chiquitita tendría que ser la fe para mover los montes, para trasladar montañas al mar. Pero Jesús les dijo, si ustedes tuvieran fe y no tienen fe, ¿por qué la fe? Porque ellos no estaban pensando aún en las cosas que Jesús les había dicho que tenían que pensar, en las cosas de arriba. Ellos todavía estaban pensando en las cosas de la tierra. Entonces ellos decían, entre todos querían echar ese demonio, y el demonio sabía que los discípulos estaban más haciendo esa liberación por ser visto que por echarlo a él. Y el demonio sabía el comportamiento de los discípulos, sabía qué clase de espíritu había en ellos, y aún más sabía claramente el demonio, en este caso, que los discípulos no tenían el bautismo en el Espíritu Santo. Solamente cuando Jesús en el capítulo 10 de Mateo le dice a los discípulos, vayan de dos en dos por todas las provincias de Jerusalén, y yo les doy autoridad, le dice Jesús, sobre los espíritus inmundos. Primeramente para sanar a una persona, nosotros tenemos que echar fuera el espíritu inmundo. Para echar fuera el espíritu inmundo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, tener el don de discernimiento de espíritu, para ver qué clase de espíritu es el que está morando en la persona. Si es un espíritu o es un demonio que está atormentando con enfermedades y con locura a las personas. Entonces les dio autoridad, y esa autoridad pasó de Jesús a los discípulos, pero no era el bautismo del Espíritu Santo como cuando él fue y se manifestó allí en Jerusalén y fue recibido arriba en el cielo. Él le dijo claramente, no hagan nada ustedes hasta que yo no envíe el Espíritu Santo, hasta que no reciban poder del Espíritu Santo, hasta que no sean bautizados, hasta que no hablen nueva lengua, tengan visiones y profeticen por causa del bautismo del Espíritu Santo, ustedes no hagan nada. Porque si hacen algo le va a pasar lo que pasó con ese muchacho endemoniado, lunático, que no pudieron echarlo afuera. Porque el espíritu lo va a dar vuelta a ustedes como quiera. Porque el espíritu inmundo sabe si un siervo de Dios está lleno del Espíritu Santo. Sabe si anda en santidad. Sabe cuál es la motivación del corazón del hombre. Los espíritus inmundos pueden ver dentro nuestro qué clase de espíritu está habitando en nosotros. Si es el Espíritu Santo de Dios o si es el espíritu nuestro que está dominando sobre. No está dominando. El espíritu nuestro está en inquietud, digamos. No ha recibido y no ha dejado que el Espíritu Santo sea el Señor en nuestros espíritus. Entonces el alma y la carne se han aliado en contra del espíritu nuestro e impiden que el Espíritu Santo sea Señor. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros todavía andamos tratando de lograr poseer las cosas de este mundo. Somos tentados y caemos en esa clase de tentación de ser vistos por los hombres. Esa es una de las tentaciones. Las otras tentaciones es lograr tener los bienes de este mundo para así hacerle ver a la gente y a los otros ministros y a las iglesias de que nosotros somos bendecidos porque tenemos bienes de este mundo. Esa es una de las mentiras que Satanás, el diablo, ha traído mediante la doctrina de los demonios, sobre todo a aquellos que son
los pastores que hoy en día están ministrando conforme a su alma y a su carne. La doctrina de demonios no es otra cosa que la inspiración de estos demonios para que los hombres anden detrás de todo lo que se anhela en esta vida, en este cuerpo. Detrás de todos los anhelos nuestros, el espíritu inmundo trae esta clase de tentación sobre todos los ministros para que los ministros anden conforme a su alma y a su carne. Por eso muchos creen que cuando nosotros decimos la doctrina de demonios significa que los ministros están endemoniados o que los ministros tienen alguna clase de posesión demoníaca. Nada de eso. Es una inspiración de los demonios para que caigan en tentación los ministros. Y de esta manera los ministros tergiversen la palabra de Dios, predicando una palabra de Dios que diga que todo lo que está aquí en la tierra es para nuestra posesión porque Dios lo creó para nosotros y Dios en su buena naturaleza nos va a dar todas las cosas que nosotros le pidamos. Inclusive estos dicen que nosotros tenemos que hacer un pacto con Dios de tal manera que le cambiemos a Dios nuestro dinero que nosotros ponemos en los pies de los ministros y de esta manera Dios va a darnos a nosotros todas las cosas que hay sobre este mundo. Esa es la doctrina de demonios, tergiversar la palabra de Dios. Por esta razón, cuando los ministros están ministrando en alguna congregación y haya alguna persona con espíritu inmundo que sea reacio a la palabra de Dios y que no se doblegue ante la palabra de Dios, no le hace mella alguna, no se manifiesta, no tiembla. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba predicando el Evangelio, en San Marcos 1:23, estaba predicando el Evangelio en una sinagoga, como muchos ministros hoy están predicando en una congregación. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. O sea que cuando un predicador, un ministro está predicando lleno del Espíritu Santo, que realmente la santidad de Dios está en ese hombre, que las cosas de este mundo no le interesan a este ministro, entonces allí puede ser que un espíritu inmundo comience a dar voces dentro de la iglesia. Yo he visto muchas veces a los espíritus inmundos dar voces en los hombres y mujeres dentro de la iglesia cuando estoy predicando la preciosa palabra del Señor. Y muchos caen al suelo temblando y tienen que ser liberados. Y los libero. Son espíritus y son demonios que atormentan con enfermedad y con toda clase de adversidad en contra de la palabra de Dios. Siempre esperan que los ministros hablen cosas que sean de bendición para ellos, de tal manera que le hagan ver todas las cosas de esta tierra que Dios dijo que nos daría a nosotros. Entonces los demonios, cuando ven a alguien lleno del Espíritu Santo, se tienen que manifestar, tienen que comenzar a dar voces dentro de la congregación. Y los demonios, estos son los espíritus inmundos, y los demonios se tienen que manifestar y la persona tiene que caer al suelo y ser revolcada por los demonios. Había una persona que todavía voy a seguir poniéndole este nombre de lunático, una hermana que estaba embarazada de 8 meses, una hermana que tenía como 40 años ya, y cuando estuve hablando la palabra de Dios en ese lugar, cayó esta hermana en el suelo y comenzó a girar sobre su cuerpo, sobre su panza, por todo el lugar donde estaba predicando la palabra. Entonces, ¿qué hice? Fui y me le acerqué. Reprendía al demonio en el nombre de Jesucristo. Este daba voces y gritos y seguía sacudiendo a la mujer y llevándola en un tipo rolo
así por el templo, hasta que me le paré, porque el Espíritu Santo me dio el nombre de este espíritu inmundo que estaba allí poseyendo a esta hermana. Era una hermana, pero tenía poca fe. Tenía poca fe por causa de la predicación de los que habían adoctrinado a esta hermana y a la iglesia donde yo estaba. No se hacía que los hombres y las mujeres busquen primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en los lugares celestiales, sino que los hombres hacen que las personas busquen las cosas de aquí de la tierra, las que perecen. Eso es doctrina demoníaca. Y se tuvo que sujetar el espíritu y tuvo que salir el demonio. Dando voces dejó a la hermana y quedó sana allí porque tenía ese espíritu lunático. Entonces el espíritu le dijo a Jesús, San Marcos 1:23, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Lo que tienen los espíritus inmundos, como el espíritu que poseía a esta muchacha que le daba ganancia a sus amos cuando Pablo estaba predicando el Evangelio, dice que la muchacha iba por atrás de Pablo y Silas y Timoteo, que iban todos juntos, los varones, a orar, y ella le decía: estos son siervos de Dios Altísimo. Lo que tienen los espíritus inmundos, cuando se manifiestan y comienzan a hablar, van a repetir siempre las escrituras, van a decir que nosotros somos siervos de Dios, que nosotros somos aquellos que tenemos el Espíritu Santo. Van a tratar de escudarse, tratando de que nosotros nos vanagloriemos por lo que hablan los espíritus. Sé quién eres, el Santo de Dios. Muchas veces me han dicho eso los espíritus, y otras veces los demonios que poseían a hermanos y a hermanas me han dicho: te voy a destruir. Algunos levitaban dentro de la iglesia. Cuando caían al suelo, levitaban a una altura de 50-60 centímetros del piso. Mujeres que eran jóvenes de 20-21 años y tomaban las sillas y me decían: te voy a matar, te voy a destruir, me decían. Entonces les reprendía, les decía: calla y pierde el poder y suelte ese cuerpo, y quedaba el cuerpo libre y sano. En muchas oportunidades los espíritus inmundos tomaban a las personas y las hacían que me digan cosas. Salían dando grandes golpes y ruidos de las puertas que se cerraban cuando los reprendía y los echaba, como hacía Jesús. Salían dando voces, gritando: te voy a destruir, me decían. Hace 26 años que todavía no me pueden destruir. Pero dice que Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Hoy en día, cuando haya algún ministro, se hace un apamento bárbaro dentro de la iglesia. Le dice toda la Biblia al espíritu inmundo y no sale el espíritu inmundo, porque no están en santidad, porque no tienen fe, porque la fe de ellos es muy pobre, porque no están rendidos al señorío del Espíritu Santo, porque Jesucristo no es todo en sus vidas. Entonces el Espíritu Santo le puede recitar toda la Biblia, echarlo de 1000 maneras, nombrarle la sangre de Jesucristo, nombrarle la cruz, nombrarle todas las cosas que a ti se te vengan en la mente en ese momento, y el espíritu inmundo no va a salir. Estaba en la primera liberación, cuando fui con un par de hermanos, pero hermanos entre comillas, que decían ser los liberadores en la iglesia donde yo había creído. Fuimos a la casa de una hermana de buena posición económica y tenía la hija de 21 años más o menos, embarazada de unos 8 meses más o menos. Y estos hermanos me llevaron a mí para que yo viera cómo se hacían las liberaciones. Y ellos empezaron a decirle cosas y cosas y cosas a la mujer esta, a la joven, que estaba tendida en el suelo,
y no podían hacer nada. Tuvieron más de media hora entre los dos, el marido y la mujer, tratando de hacer un exorcismo. Y como vieron que no pasaba nada, me dice: hermano, pruebe usted, le damos la autoridad para que usted tome autoridad. Entonces agarro yo y le digo, el Espíritu Santo me dice que haga levantar y confesar. Entonces cuando se levanta la muchacha en su espíritu, le digo: ¿qué ha acontecido en tu vida? El Espíritu Santo me ha dicho que tú has cometido adulterio. Y comenzó a llorar instantáneamente, porque esa era una palabra de sabiduría que le estaba dando por el Espíritu Santo, que conoce el corazón de todas las personas y nos puede dar a nosotros el conocimiento de la palabra de sabiduría de qué es lo que está pasando en la persona que nosotros estamos tratando de hacer liberación. Entonces ella me confiesa que había tenido una discusión con su esposo y que había encontrado a su antiguo novio y que había sido inducida a cometer adulterio estando embarazada de 8 meses. Entonces oro por ella, le hago confesar que confiese su pecado, que renuncie a lo oculto y vergonzoso, que renuncie a Satanás y a sus demonios. Y cuando le digo esto, ella cae allí en el suelo. Entonces viene una voz mediante su boca que me decía: yo soy Jesús, yo soy el dueño de este cuerpo, yo y todos los que están con mí, este cuerpo me pertenece, no vamos a salir. Entonces el espíritu inmundo se llamaba Jesús, se hacía llamar Jesús, era un espíritu que le hacía hacer cosas a esta joven mujer casada, y decía que estaba todo bien a los ojos de Dios. Entonces reprendo a este espíritu, que era el espíritu líder, y reprendo a los demás espíritus y le mando que salgan. Salieron aproximadamente 5 espíritus del cuerpo de esta mujer y quedó libre esta joven, y le mandé que no pecara más para que no le volvieran cosas peores. Esa fue la primera liberación que tuve, y el espíritu este me amenazaba. Me decía que yo no tenía autoridad. Me amenazaba de todas maneras para que yo desistiera de reprenderlo y echarlo fuera de ese cuerpo. Bendita sea la preciosa y gloriosa presencia de Jesucristo en mi vida. Hace 25 años, hermano, que vengo haciendo este trabajo de liberación. Hay muchos demonios que me han jurado que me iban a matar, que me iban a destruir. Pero hasta ahora, hermano, ningún espíritu inmundo de esto me ha podido tocar, ni a mí, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Bendito sea el poder de Jesucristo que descansa en mi vida, hermano. Yo puedo decir tranquilamente, hermano, todas las cosas de este mundo me son como basura. Si yo tengo que tener algo de este mundo, es porque Dios me lo da, cuando Él quiere y donde quiere. Y andaré conforme al Espíritu Santo. Como dijo Caín, seré un extranjero, un peregrino sobre esta tierra. Andaré donde el Espíritu Santo me llevare. El que es nacido del agua y del Espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene ni para dónde va, le dijo Jesús a Nicodemo. Así son los nacidos del Espíritu. No ando por donde yo quiero, ando por donde Jesucristo me lleva, por donde el Espíritu Santo va abriendo puertas. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. He tenido que hacer muchas liberaciones, hermano, de espíritus inmundos que ocupan la mente, el corazón, la doctrina dentro de los hombres, y he tenido que echar demonios que estaban causando enfermedades, demonios que perturban a las personas, demonios que enajenan la mente de los hombres para poder ellos vivir allí con esa mente enajenada. Los loqueros están llenos de hombres con mentes enajenadas, son cuevas de demonios. No están enfermos, hermanos, están endemoniados con ese demonio que no se hace ver, que no es como el demonio del Gadareno,
porque si fueran como los demonios de Garademo, andarían dándose golpes. Y en estos loqueros también ocurren que entre ellos se matan, entre los locos. Y si no se matan entre los locos, los hombres que son los médicos le ponen esas inyecciones y se les pasa la mano y quedan muertas las personas por todos los sedantes que le ponen. No hay sedante que pueda liberar a esas personas que están enajenadas mentalmente. En el nombre de Jesucristo tienen que ser liberados de toda clase de tormento, de toda enajenación mental. Los sordos son sordos porque están con ese espíritu inmundo que se le mete en el oído y toma el oído. Solamente el espíritu inmundo puede oír por medio de un sordo. Porque cuando nosotros reprendemos el espíritu de sordera, el espíritu sale y el sordo comienza a sentir. Yo tenía allí en una congregación que Dios me había dado para que yo le ministrara, un hombre que era sordo. Cuando venía al culto, él cantaba la alabanza, escuchaba la prédica, él se gozaba y se glorificaba en la palabra de Dios. El espíritu de sordera salía de su vida. Un día se estaba muriendo porque un demonio lo estaba matando. Le había hecho un agujero en la tráquea, hermano, allí en el fondo del estómago, y estaba pasando la sangre, o sea que el hombre se estaba yendo en sangre. Entonces vino la madre tenía 75 años, el hombre tenía 95 años, hermano, y me decía que su padre se estaba muriendo en el hospital. Entonces tomé la palabra de Dios, un espíritu de sabiduría vino sobre mi vida, un espíritu de palabra de ciencia, y me dice: toma un pañuelo y óralo y dáselo a esta mujer. Entonces tomé un pañuelo, se lo oré y le digo: hermana, vaya hasta el hospital donde está su padre ahora y ponga este pañuelo allí donde él tiene en su estómago este derrame de sangre. Estaban esperando que terminara de desangrarse para que muera. Entonces fue y le puso el pañuelo en el nombre de Jesucristo. Ese pañuelo ya estaba impregnado con el poder del Espíritu Santo que emana por todos mis poros, hermanos. Así deben ser todos los ministros de Dios. Deben salir por los poros, como Jesús dice que salía la unción de él, que solamente tocando su manto podía ser sano. Tocaban el manto de Jesucristo y la gente era sanada, porque lo que salía por dentro de los poros de Jesús impregnaba su ropa, y de esta manera la gente tocaba el manto de Jesucristo y eran sanados. Cuando yo puse las manos sobre ese pañuelo, el poder del Espíritu Santo que emanaba por los poros de mis manos impregnó el pañuelo, y cuando se lo puso al anciano allí que estaba muriendo, el anciano quedó totalmente sano y lo trajeron nuevamente a su casa. Ese es el poder del Espíritu Santo. Eso es santidad, hermano. Eso es tener fe. Eso es estar teniendo todas las cosas de este mundo como pérdida para que Jesucristo viva dentro de tu corazón. Todos los ministros de Dios están fracasando por ese motivo, hermano, porque Jesucristo no es el Señor de su vida, porque el Espíritu Santo no señorea dentro de su espíritu, porque ellos le dan lugar a que el alma se alíe con la carne, y de esta manera la carne y el alma van a ser conformes a las necesidades de cada uno de los siervos, de tener carros nuevos, ropas nuevas, de ser visto, de llevarse la gloria de Dios, de vanagloriarse. Por ese motivo la iglesia de Jesucristo está siendo avasallada por los espíritus inmundos. Por eso muchos siervos han caído de la gracia de Dios, porque los espíritus inmundos, los demonios, han inculcado en sus mentes
han influido en su mente con doctrinas demoníacas que hacen que las personas, que los ministros prediquen un evangelio barato, sin poder, sin sanidad, sin bautismo del Espíritu Santo, sin poder espiritual, sin espíritu de sabiduría y de revelación, sin espíritu de entendimiento, sin espíritu de conocimiento y de sabiduría espiritual que lo da el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, la iglesia está siendo avasallada. Yo conozco iglesias de 200, 300 miembros, que hay 100 miembros enfermos y ninguno de ellos recibe sanidad, por más que los pastores y los ministros oren recitándole la Biblia, proclamando la sangre de Jesucristo. Y cuántas promesas más hay dentro de la Biblia. Si tú no tienes el Espíritu Santo siendo el Señor de tu vida, si Jesucristo no lo es todo en tu vida, no podrás liberar, no podrás sanar, no podrás predicar un evangelio de salvación para que la gente se salven, para que puedan volar cuando Jesucristo venga en gloria. Bendita sea la preciosa palabra del Señor. Los demonios, hermanos, están haciendo que los hombres pierdan toda autoridad sobre ellos, porque los han tentado. Y que me venga a decir un siervo que no ha sido tentado con los bienes de este mundo, yo le digo que son mentiras, salvo que ese siervo sea como Gigi Ávila, por ejemplo, que cuando lo ven los demonios tiemblan, que sanaba a los paralíticos, a los ciegos, a los cojos, a los mudos, a los sordos, a los ciegos le da vista. Gigi Ávila, que era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Este era un varón de Dios para imitar, como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser imitadores de hombres llenos del poder del Espíritu Santo, como Pablo lo era, lleno del poder de Jesucristo. Y él podía decirle a Timoteo, a Tito, a todos los discípulos que él tenía, sed imitadores de mí, ustedes aprendan de mí, miren las cosas que yo hago en el precioso y santo nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios, no para mi gloria, porque nada yo quiero de este mundo, decía Pablo, lo tengo por inmundicia todas las cosas de este mundo. Así debe ser un siervo de Dios, tener todas las cosas de este mundo por pérdida, por ganar a Jesucristo. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Voy a hacer una segunda prédica sobre este tema, para la gloria de Dios. Hasta aquí, hermano, que la preciosa presencia de Jesucristo y esta palabra, hermano, llegue hasta lo profundo de sus espíritus, para que puedan comprender, para que puedan recibir el espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Jesucristo, para que puedan conocer a Jesucristo y para que puedan saber a qué nos ha llamado Jesucristo. Bendito sea el precioso nombre. ¿Qué es lo que Dios quiere con nuestra vida? Eso es lo que tiene que tener todo hombre. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, para que nosotros sepamos a qué fuimos llamados. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendigo a toda la iglesia de Jesucristo. Bendigo a todos los siervos de Dios, en el precioso nombre de Jesucristo. A aquellos siervos que andan conforme a la voluntad de nuestro Señor, no como aquellos que dice Jesús, de labios me alaba este pueblo, pero su corazón está lejos de mí. Que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Paz, hermanos, para todos mis hermanos consiervos, para todos mis hermanos de la iglesia. Jesucristo viene pronto. Prepárate, hermano. Gloria a Dios.